Tema 53. Aprender. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. Nuestra conexión del día de hoy está relacionada a el chakra laringio dentro de la semana física en el mes de Virgo. Entonces, recordemos, chakra laringio relacionado a el aprendizaje y la comunicación, la educación, y por lo tanto es el centro también de la expresión. Y dentro del aspecto físico, este chakra está relacionado con el aprendizaje. Aprendizaje, recordemos aprendizaje con una H en el medio, porque el origen de la palabra aprender viene de tomar, ¿sí? de ir hacia afuera para tomar algo y llevarlo adentro. Y la razón por la cual entonces el chakra laringio está relacionado con el aprendizaje es porque la vibración, ¿sí? La vibración, la conexión con el medio, con todo lo que nos rodea, se da por resonancia. Recordemos que el chakra laringio representa la ley de la vibración, lo que resuena, y por lo tanto la comunicación y el hablar y escuchar, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que vibra, lo que resuena en nuestro entorno, está relacionado con el chakra laringio. Por lo tanto, todo aquello que resuene, todo aquello que vibra a mi alrededor, está conectado a mí a través del proceso de vibración. Y por lo tanto, cuando yo, desde mi vibración, emito una onda, ¿sí? un sonido, ese sonido genera una resonancia que hace que las cosas vuelvan a mí en la misma sintonía. Es decir, que todo lo que yo vibro hacia afuera va a ser como un sonar, como una especie de ese sonar de los barcos que vuelve hacia mí como un eco. Esto es el proceso de resonancia, ¿sí? Eso es lo que hablamos. Algo que suena y cuando se expresa hacia afuera vuelve como un eco y le llamamos resonar, ¿sí? Significa que vuelve a sonar. Por lo tanto, cuando yo tomo conciencia de lo que significa resonar, ¿sí? De lo que significa la resonancia, puedo entender también que todas las cosas que llegan a mí están conectadas a lo que yo soy. Por lo tanto, todas las cosas que yo necesito realmente en mi vida, ¿sí? Van a volver a mí, ¿sí? Todas las cosas que yo proyecto de mí, que yo expreso de mí, son las que vuelven a mí. Esta sería la clave de lo que llamamos la ley de atracción, por ejemplo, ¿no? En el cual lo que yo expreso va a volver hacia mí y voy a manifestar eso que necesito para que llegue a mí. Pero fíjense que no tiene nada que ver esta ley con lo que yo creo, sino que tiene que ver con lo que yo resueno, con lo que yo vibro. Esto implica que que a lo mejor lo que yo creo en mi vida no tiene nada que ver con lo que yo vibro. Y esto se ve mucho en la vida, ¿no? Gente que por ahí piensa que hay que ser, no sé, muy, muy buena persona en la vida para que te pasen cosas buenas, y sin embargo se la pasa criticando a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que tienen una idea de lo que se debe ser, pero sus vidas no tienen nada que ver con lo que creen. Y esto es lo que significaría que pensar no es lo mismo que vibrar. And this is what we would say to think is not the same as vibrate. Por eso la ley de atracción funciona solamente por cómo yo vibro en mi vida y no por cómo yo pienso en mi vida. Bien, dicho esto entonces, vamos a entender que todo lo que nosotros expandimos a través de nuestra vibración, ¿sí? Hacia afuera, todo lo que nosotros expandimos hacia el exterior, implica energéticamente una necesidad de buscar algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy vibrando en negativo, algo muy común, si yo estoy vibrando en negativo,
voy a salir hacia afuera normalmente a buscar algo positivo, ¿sí? Que me haga salir del ciclo negativo. Y también pasa al revés. Si yo estoy en positivo, inevitablemente voy a buscar algo en negativo hacia afuera. ¿Para qué? Para que me ayude a trascender, para que me ayude a demostrar que puedo hacer algo más. Es como lo negativo hacia afuera, es como el reto, ¿no? Es como decir, me siento tan bien que quiero probar algo nuevo que me pruebe para aprender algo, ¿no? Es como decir, estoy demasiado bien y con mucho humor y voy a aprender un idioma nuevo, ¿no? Entonces me pongo un reto que es un conflicto, ¿no? Porque es algo que me falta, está en negativo y por lo tanto voy a buscar eso para poder trascender algo de mí. De esta forma, positivo y negativo van buscando, ¿sí?, cosas en el exterior. Y esto sucede tanto a nivel atómico como a nivel general como un humano, ¿no? La intención básicamente de por qué tanto positivo y negativo se salen de sí para buscar el opuesto hacia afuera es por una necesidad de buscar armonía y trascendencia, ¿sí? Es decir, poder evolucionar y poder trascender la mayor cantidad de tiempo y espacio posible. Esto pasa en todos los niveles, ¿no? Como dije, pasa a nivel subatómico y pasa a nivel humano, con las emociones, con las cosas que vivimos. Bien, entonces, fíjense, salir hacia afuera previendo una situación de necesidad, ¿sí?, se puede decir en dos maneras. Salir hacia porque hay algo que necesito de antes. Esto se dice ad prae en latín. Ad prae. Ad, hacia, prae, con anterioridad, ¿sí? Y tengo que ir a buscar algo nuevo que me ayude a trascender. Entonces, agarrar eso nuevo se dice endere en latín. Ad prae endere es el origen de la palabra aprender. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que para que yo pueda evolucionar y trascender, mi cuerpo físico va a estar buscando en el afuera cosas que le complementen para superarse. Por lo tanto, el proceso de aprender significa adueñarse e integrar en el cuerpo físico, ¿sí?, hacerse propio, algo que estaba afuera. Bien, entonces, este concepto es bastante biológico, ¿sí? Y tiene que ver, sobre todo en nuestros primeros 7 años de vida, con el proceso que todos hacemos, que es observar alrededor y a través de una pequeña imitación, ¿sí?, a través de la imitación, empiezo a adueñarme de conceptos que están en mi entorno que me ayuden a poder expandirme en ese entorno. Por esto mismo es que todos, en los primeros 7 años de vida, naturalizamos muchas cosas como propias que en realidad no son propias, sino que son del entorno, como el idioma, la forma de movernos, lo que pensamos, cómo actuamos. Todo esto es lo que a lo largo de nuestra vida aprendemos. Aprendemos la capacidad de encontrarnos en equilibrio en el ambiente que nos encontramos. Cuando entramos a la escuela, el concepto de aprendizaje se convierte en el proceso de aprendizaje. ¿Y qué significa aprender sin H en el medio? Aprender significa memorizar conceptos que probablemente después vaya a olvidar, ¿sí? Pero sobre todo, aprender a partir de repetición constante. Este concepto de estudio para el examen, ¿no? Entonces, aprendo cosas que no me sirven realmente, que no las interiorizo como propias, sino que aprendo cosas, ¿no? Como por ejemplo, el concepto de la América fue colonizada en 1492, ¿no? Por ejemplo. Es un dato aprendido, pero que no es aprehendido, porque en realidad no me hace a mí como persona, es un dato. Esa es la diferencia entre aprender y aprender. Por lo tanto, aprender es hacer lo propio y útil en mi vida diaria. Aprender es memorizar datos que están ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Teniendo en cuenta esto, vamos a tener que reconocer lo siguiente, que la mayor parte del aprendizaje lo hace el cuerpo físico, no la mente. La mente aprende, el cuerpo aprende, ¿sí? Entonces, eso sería los dos conceptos. Uno es mental, ¿sí? Aprender es mental y aprender es físico. Por lo tanto, para poder aprender una nueva situación, para saber hacer algo nuevo, tengo que pasarlo al cuerpo, tengo que actuar, tengo que hacer. Por esto, los grandes cambios de nuestra vida no los podemos hacer solamente meditando. Porque la meditación, más allá de que nos lleva a un estado físico, nos hace un viaje mental, ¿sí? Pero una vez que paso por el canal mental, tengo que llevarlo a la acción. Tengo que manifestarlo físicamente. Esta es básicamente la concepción de lo que tenemos que entender el día de hoy. De que para aprender necesitamos hacer. Y por esto, para recordar cómo aprendimos, cómo integramos los conocimientos de lo que hoy somos, tenemos que ir antes de haber empezado la escuela. Y es decir, los primeros 7 años de nuestra vida. Bien, recordemos entonces, nosotros estamos en un camino espiritual, y el camino espiritual suele ser muy mental. Es importante entender las cosas y aprender las cosas, pero no se hacen propias hasta que no las llevo a la acción, ¿sí? Y por eso este mes empezamos sutilmente con escribirlas, por lo menos. La primera acción que tenemos que hacer entonces para calmar la mente es empezar a escribir, ¿sí?, lo que la mente reconoce, ¿sí? Recordemos que todavía tenemos Capricornio para trabajar, tenemos Aries para mover el cuerpo, Tauro para la alimentación, todavía nos queda físico. Mucho trabajo para poner en práctica. Pero para poder hacer todo aquello es importante entender este concepto. Entender el concepto de qué significa aprender y aprehender, ¿sí? Que aprender es una cuestión física. Y es por esto que la tarea de hoy, ahora nos vamos a la meditación, pero la tarea de hoy, recordemos, es escribir cuáles fueron los primeros aprendizajes que reconocemos en nuestra vida. ¿Qué fue lo primero que aprendimos en nuestra vida? Pero vamos a empezar, esta escritura la vamos a empezar tratando de anotar cuál fue la primera palabra que dijimos. ¿Cuál fue la primera palabra que dijimos? Una vez que sé cuál es mi palabra, la primera palabra que dije en mi vida, empiezo a escribir qué aprendí, qué fue lo primero que me acuerdo que aprendí de mi mamá, qué fue lo primero que me acuerdo que aprendí de mi papá, o que aprendí de otras personas que estaban alrededor, ¿sí? ¿Cuáles fueron los primeros aprendizajes dentro de los primeros 7 años de vida? ¿Sí? No después. Primero, antes de los 7 años. Todos podemos en algún momento saber algo que hicimos por primera vez. Por ejemplo, andar en bicicleta. ¿Se acordarán del primer golpe que se dieron? También, por ejemplo, de un golpe. A lo mejor de un golpe aprendimos a tener cuidado para no caernos. Lo que sea. Ahí estaba viendo. Cosas buenas y cosas malas. No importa. Lo que sea. Lo que se acuerden que aprendieron. ¿Sí? Lo que sea. Lo que sea. No me hagan preguntas. Lo que sea. Y recuerden, tiene que ver con cosas, con todas las cosas que las hicieron propias. ¿Sí? Que hoy en día las saben hacer naturalmente. Tratemos de recordar. Todos estamos haciendo algo hoy en día que aprendimos cuando éramos niños. Como hablar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos sabemos algo. Todos seguramente se acordarán, por ejemplo, de estar escribiendo A, B, el abecedario. ¿Y quién estaba ahí? ¿Estaba mamá? ¿Estaba el profesor? ¿Quién estaba? ¿Con quién relaciona ese momento? Abran la mente. Y no digan, nunca digan no ahora. Simplemente abran la mente. Tal vez no lo recuerden hoy, tal vez lo recuerden dentro de mucho tiempo. Por eso, no digan nunca no. Simplemente ábranse a recibir. Y cuando empiezo a preguntar, ¿por qué no recuerdo? ¿Por qué no recuerdo? ¿Por qué no recuerdo?
voy a empezar a darme cuenta de que mi mente está bloqueando cosas dolorosas que aprendí. Y cuando pasan cosas dolorosas son también aprendizajes. La muerte, el golpe, la violación, son aprendizajes de vida también. Anotarlo. ¿Listo? ¿Sí? Espero que se haya entendido entonces por qué es importante el cuerpo físico para asimilar información. ¿Sí? Porque solo a través del cuerpo físico aprendemos. La información se queda registrada en nuestros actos, en nuestras células, en el ADN. Vamos entonces a la información de hoy. Bien, hoy entonces el sonido con el que vamos a trabajar, la vibración, es C. La afirmación es: yo soy el entramado de vibraciones. El código del día es el patrón álmico V. Dice: lo único que nos llevamos tras la muerte es la herencia de lo que hemos vivido, aprendido, experimentado. Cada ser es un legado en sí mismo y la memoria es el único gran éxito que adquirimos al final de la meta de cada vida. V es el sonido para lo que hemos logrado en la vida, el bagaje que recibimos y que entregamos, el concepto del hogar del alma.